que yo no sé cuántos de ustedes han meditado en ella. And I don't know how many of you have really thought about her. Y cuando hablamos de ella, la creemos la villana de la historia. And when we do talk about her, we usually put her in the sense that she is the villain of the story. La Biblia no la menciona más que una sola ocasión. The Bible doesn't really mention her other than one specific moment. Y dice algo que nos hace creer que es una mala cristiana. And she says something that makes people think that she is a quote-unquote bad Christian. Y les estoy hablando de la esposa de Job. And I'm talking about Job's wife. La Biblia solo dice algo que ella dijo. The Bible only really states something that she said. Y con esa sola frase la ponemos como la villana. And with that one phrase, we see her as a villain. Si nosotros vamos al libro de Job, en el capítulo 2, If we go to Job 2, el versículo 9 dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. Y ya con esa frase decimos que es una mala esposa, And with that one phrase, we say she is a bad wife, una mala cristiana. a bad Christian. Pero en esta mañana yo quiero que meditemos un poquito también en lo que ella estaba pasando. But today, I really want to go deep into what she was going through at the time. Todos sabemos la historia de Job. We all know the story of Job. Dios probó la fe de Job, God tested Job's faith. pero dentro de esa prueba también estaba su esposa. But in that test, his wife was also there. Ella también fue parte de ese proceso. She was also part of the process. Y vemos la historia a grandes rasgos. Dice que cierto día hubo un concilio en el cielo. And we see in the story that one day there was a meeting in heaven. Y entonces allí también estaba Satanás. And Satan was also there. Y le dice Dios, ¿has visto a mi siervo Job?
le da características de quién es Job. And God says different things, characteristics of Job. Y Satanás le dice, oh, claro, él te ama, Él te sirve por todo lo que tú le has dado. And Satan says, oh sure, he loves you, he serves you because of everything you've given him. Pero pruébalo. But test him. Y en el versículo 4 del capítulo 2 dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. And Job 2:4 says, so Satan answered the Lord and said, skin for skin, yes, all that a man has, he will give for his life. Y Dios le dice, te lo entrego, haz con él lo que quieras, pero preserva su vida. And God says, okay, I give it to you. Do what you want to him, but keep his life. Y ahí viene toda la calamidad que sabemos que le sucedió a Job. And then comes everything else that we know that happens to Job. Dice que si cierto día y sin previo aviso, la esposa se entera de que no tiene más hijos. And then one day, without warning, Job's wife finds out she no longer has children. 10 hijos que ella había cargado en sus brazos. 10 children that she had once held in her arms. 10 hijos a los que les enseñó a decir su primer palabra. 10 children who she had taught to say their first word. A la que vio dar sus primeros pasos. The one she had watched take their first steps. Y no solamente eso, también perdió sus riquezas. And not just that, she also lost her riches. En un abrir y cerrar de ojos se quedó sin hijos, sin riquezas. In the blink of an eye, she was left without children and without riches. Ahora la pregunta, ¿cómo se hace? ¿O cómo haces para procesar toda esa información que te llega en un solo momento? And the question is, how do you process all of that happening to you at once? ¿Cómo haces para no volverte loco? How do you process it in a way that will make you go mad? Y ahora, no solamente sus hijos, sus riquezas, sino también su esposo. And now, not just her children, her riches, but now her husband too. Dice el versículo 7, que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Job 2:7-8 says, so Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils from the sole of his feet to the crown of his head. And he took for himself a potsherd with which to scrape himself, while he sat in the midst of the ashes. Imaginémonos la escena. Let's imagine the scene. Está sufriendo por la pérdida de sus hijos. She's suffering from the loss of her children. Ahora ve a su esposo que se está muriendo en vida. And now she's watching her husband die in life. Que dice que Job tomaba pedazos de barro y se rascaba para poder sentirse un poco mejor. She was now watching her husband be covered in painful sores, and he would even take pieces of ceramics to scratch
Una pregunta, ¿cómo hubieras reaccionado tú? How would you have reacted? Tal vez hubiéramos reaccionado igual que la esposa dijo. Perhaps we would have reacted the same exact way. ¿Todavía intentas retener tu integridad? Would you still try to keep your integrity? Maldice a Dios y muérete. Curse God and die. Y con esa expresión la juzgamos, And with that expression, we judge her. la señalamos, We point to her. la convertimos en un ejemplo de lo que no se debe hacer. We turn her into an example of what you shouldn't do. La señalamos como una mujer carnal, We show her as a woman of flesh, de no ser una verdadera cristiana. not being a true Christian. Pero alguna vez nos hemos preguntado, ¿desde dónde habló esta mujer? But have we ever stopped to think, from where did this woman cry out? Ella no está sentada en un lugar cómodo opinando de la vida ajena. She isn't sitting in a comfortable spot, judging other people. Ella está sentada en las mismas cenizas que su esposo. She is sitting in the same ashes as her husband. Ella también había perdido todo. She had also lost everything. Fue esposa, fue madre, She was a wife, a mother, y en un solo momento se le arrancó todo. and it would seem like seconds, everything was gone. Pasó de tener una familia hermosa She went from having a beautiful family a tener una casa vacía. to having an empty house. Perdió 10 voces, She lost 10 voices, 10 risas, 10 laughs, 10 futuros. 10 futures. Ahora solamente le quedaban 10 ataúdes alineados frente a ella. And all that was left was 10 tombs lined up in front of him, Y sin ninguna explicación. and without explanation. Porque si nosotros leemos la historia, dice que Job era un hombre recto. Because if we read the story, we can see that Job was a righteous man, Íntegro, a perfect man, temeroso de Dios y apartado de mal. he wasn't worldly at all. La historia dice que él hacía sacrificio por sus hijos. The story says that he would sacrifice things for his children, para el perdón de los pecados de ellos. to forgive their sins. Este dolor no se predica. This pain, you can't foresee it. Este dolor que esta mujer sentía, solo había dos cosas: gritar o callar hasta romperse. The pain this woman felt, there was two options: either cry out or not do anything about it until it's break. Ahora ve a su esposo, lo único que le queda en este mundo, sufrir. And now she's watching her husband. The last thing she has is her suffer. Se va consumiendo ante sus ojos, She's watching him be consumed right before her eyes, destruido, cubierto de llagas, destroyed, covered in sores, con un dolor constante with a constant pain, y rascándose la piel
solo es para sobrevivir. and that is only to survive. ¿Eso no quebraría a cualquiera? Wouldn't that break anyone? En el original, en el idioma original, la palabra maldice In the original version, the word curse no lo traduce como blasfemia contra Dios. isn't translated like blasphemy against God. Es una palabra que se usa cuando alguien llega a su límite. It's a word used when someone is at their limit. Cuando no puedes sostenerte más. When you can't keep yourself up anymore. No fue un ataque contra Dios, It wasn't an attack against God. sino es un colapso It was a collapse, emocional. an emotional one. Por eso mi tema yo lo titulé fatiga emocional o espiritual. And that's why I titled the sermon Spiritual or Emotional Exhaustion. Ese maldice es un ya no puedo más. That curse is I can't do this anymore. Ya no encuentro sentido para seguir resistiendo. I can't find a reason to keep going. Lo que ella dijo no fue frialdad espiritual. That wasn't something to be specific against God. Fue un agotamiento del alma. That was exhaustion from the soul. Y no es que estaba intentando destruir la fe de su esposo. And it wasn't that she was trying to destroy her husband's faith. Ella estaba expresando la pregunta que ella misma ya no podía responder. She was asking a question that she herself could no longer answer. ¿Hasta cuándo se puede soportar? How much longer can you keep going? ¿Cuánto dolor es demasiado? How much pain is too much? Y dice que eso no es rebeldía, And that isn't some sort of rebellion. eso es quebrarse ante la situación. That is breaking before the situation. Y en la Biblia encontramos otra historia similar. And in the Bible we can find another story. Y lo vemos con el profeta Elías, We see it with Elijah en Primera de Reyes 18. in 1 Kings 18 Y el capítulo 19. and 19. Allí vemos que Elías viene de un momento grandioso, We see that Elijah is coming from a great moment. de un momento yo creo que fue el más grande de su vida. The greatest moment of his life, probably. Elías destruye, mata a todos los profetas de Baal. Elijah destroys, kills all of Baal's prophets. Él ve cómo
cómo Dios, su Dios, hace descender fuego del cielo. He watches as God, his God, throws down fire from the heavens. Que dice la historia que hizo a los sirvientes regar 4 veces más de agua el holocausto, el altar. He allowed servants to pour water on the altar 4 times. Y dice la historia que cuando cayó fuego del cielo, dice que el fuego lamió el agua. It says when the fire came down, it sucked up all of the water. En el 18:38 dice, entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. 1 Kings 18 says, Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and it licked up all of the water that was in the trench. Es un momento maravilloso. It was a marvelous moment. Elías se sentía, yo quiero pensar que Elías se sentía grande, poderoso, I want to say that Elijah probably felt powerful porque Dios había contestado su oración. because God had answered his prayer. Elías oró por lluvia y Dios mandó lluvia. Elijah had prayed for water and God sent water. Pero en el capítulo 19, vemos que dice que Acab le cuenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espadas a todos los profetas. And in Kings 19, Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and how he had killed all of his prophets. Entonces Jezabel envía mensajeros a Elías. And then Jezebel sent messengers to Elijah Y lo amenaza de muerte. and threatens him with death. Así me hagan los dioses y aún me añadan, le dice Jezabel. 19:2 says, Then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, So let the gods do to me and more also. Si mañana a esta hora no, en pocas palabras, no te he matado. If I do not make your life as the life of one of them by tomorrow, about this time. Y entonces dice que Elías, viendo el peligro, sale huyendo. And Elijah, seeing this danger, leaves. El versículo 4 dice que él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. And verse 4 says, But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a broom tree. And he prayed that he might die, and said, It is enough, now Lord, take my life, for I am no better than my father's. Viene de un momento donde ve la gloria de Dios. He is coming from a moment of watching God's glory. Y ahora una mujer
un mal cristiano? a bad Christian? No, No, porque él estaba cansado emocionalmente. because he was tired mentally. Lo mismo le estaba pasando a la esposa de Job. The same thing was happening to Job's wife. Mientras los amigos de Job analizan causas, While Job's friends were looking for causes, ¿por qué le venían todas estas cosas? why all of these things were happening to Job, Ellos decían, tal vez tienen un pecado por allí que no le han contado a Dios. they said, maybe you have a sin somewhere that you haven't confessed yet. Mientras ellos especulaban, And while they were speculating, ella se estaba desmoronando en vida. she was crumbling. Pero lo que me gusta de la historia de la esposa de Job But what I like about the story es que Dios no la reprende. is that God doesn't reprimand her. A pesar de que ella le dice a su esposo, maldice a Dios y muérete, Even though she told her husband, curse God and die, Dios no la confrontó. God didn't confront her. Se nos dice que Dios habló, confrontó a los amigos de Job. Instead, he confronted Job's friends, Les dice que hablaron mal, saying that they spoke ill of him, pero a ella no. but not her. Porque Dios distingue entre quien discute desde la mente Because God can distinguish who speaks from the mind y quien grita desde el dolor. and who cries out from the soul. Dios sabe cuándo una frase nace del desprecio He knows when a phrase is said just to say it, y cuándo nace del cansancio de existir. and when one comes from exhaustion of existing. Dios vio a una madre rota, God saw a broken mother, no a una mujer mala. not a bad woman. Después de todo lo que pasó, After everything that had happened, llega la restauración. comes restoration. Y la restauración no fue solo para Job, And that wasn't just for Job, también fue para ella. it was also for her. No tenemos un nombre, We don't have a name, pero dice la historia que ella volvió a cargar vida en su vientre. but the story says that she was able to carry life in her womb again. Otra vez volvió a construir ese hogar que un día había perdido. Once again, she was able to build a home that she had once lost. Por eso tal vez el verdadero mensaje es, And that's why the real message is no lo que ella habló, not what she spoke, sino que aún a pesar de todo se quedó. but rather than, despite of everything, she stayed. Se quedó en las cenizas con su esposo. She stayed in the ashes with her husband. Tal vez hoy conozcamos a alguna persona Maybe today we could recognize someone, o sepamos de alguien que está pasando o sufriendo por algo que no tiene explicación. or we know of someone who is going through something that has no explanation. Y
y porque está cansado, dice cosas incómodas. And because they are tired, they say uncomfortable things. O vemos que su fe ya no es la misma que en el principio. Or that their faith isn't what it used to be. Ya no suena bonito lo que hablan. What they say doesn't sound pretty anymore. Y muchas veces juzgamos sin saber. And a lot of times we judge without knowing. Pero es que el dolor no siempre habla con palabras correctas. But sometimes pain doesn't say the right things. A veces solo habla con lo que queda. Sometimes it only speaks with what is left. Yo recuerdo que cuando mi padre murió, I remember when my father died, no había una razón, una explicación lógica de lo que había pasado. there wasn't a logical explanation for what had happened. Él entró caminando. No se esperaba que él no saliera vivo de la consulta del doctor. He had went into the hospital walking, and no one had expected that he would be dead. Él simplemente se acostó en la cama del hospital He simply laid down on a hospital bed y durmió. and he slept. Los doctores dijeron que su cuerpo estaba muy cansado por una tos que él tenía. The doctors say that his body was too tired from a cough that he had, Que él simplemente estaba descansando. that he was simply resting. Pasó todo el sábado He spent all of Saturday, y él no despertó. and he didn't wake up. El sábado por la noche dijeron que no iba a despertar. That same night, the doctor said he wouldn't wake up. Y yo recuerdo que yo solo le dije a Dios, And I remember just telling God, haz con él lo que tú creas que es mejor. do with him what you think is best. Porque no había una explicación lógica para que él no se levantara. Because there wasn't a logical explanation for why he wouldn't get up. Mi padre descansó en el Señor. My father rested in God. Y yo recuerdo que un día hablando con una de mis hermanas, And I remember one day talking to one of my sisters, yo le dije, yo le pedí a Dios que yo dejé a papá en manos del Señor. I told her, I left Dad in God's hands. Y ella me dijo, llorando, yo no sé cómo tú hiciste eso. And she says, I don't know how you were able to do that. Yo no hubiera podido decirle a Dios, haz con él lo que quieras. I would not have been able to tell God, do with him what you want. Hasta cierto punto, yo sentí que ella no confiaba en Dios. At a certain point, I felt that she did not trust God. Pero estudiando la historia de la esposa de Job, But looking at the story of Job's wife, me di cuenta que no todos reaccionamos de la misma manera. I was able to see that not all of us react the same way.
Pero lo bonito es que Dios no se escandaliza cuando nosotros no actuamos. But the beautiful thing about God is that He isn't taken aback when Como los demás esperan que reaccionemos. how everyone else expects us to react. Él aún así está ahí con nosotros. He is still there with us. Él no huye del corazón herido. He doesn't run away from a broken heart. Él se queda donde la fe ya no tiene fuerzas para explicarse. He stays where faith isn't strong enough to be explained. Y es ahí cuando nos recuerda su promesa And that is where He reminds us of His promise de Isaías 41. of Isaiah 41. El 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verse 10 says, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Y el versículo 13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. And verse 13 says, For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, Fear not, I will help you. Así es que si en algún momento de nuestra vida And if we have ever llegamos a ser la esposa de Job, turned to be someone like Job's wife, debemos recordar que Dios está con nosotros, we should remember that God is always with us. que aunque no haya lógica en lo que estamos pasando, That even if there is no logic behind what is happening to us, Él nos entiende, Él nos comprende. He understands us. Pero también nos invita a que seamos empáticos, que tengamos amor hacia los demás. But He also invites us to be empathetic, to have love towards those around us. Que tenemos que demostrar el amor que Dios tiene con nosotros hacia los demás. We should show the love that God has for us to others. Y si nosotros ya experimentamos un momento así, And if we have ever went through something like this, ahora la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a sentarnos en las cenizas con aquel que cae. and if this has ever happened, the question is, will you be willing to sit in the ashes with someone going through this? Si nos vamos a sentar con él o con ella hasta ver que su fe nuevamente vuelve a florecer. Would we be willing to sit with someone who has no more to give and watch their faith go back to what it used to be? Si vamos a tener palabras de aliento, Would we have words of fresh air? o vamos a ser como los amigos de esta familia. Or would we be like Job's friends?
Porque si no hemos sido, algún día podríamos ser nosotros los que estemos en ese lugar. Because if we haven't been before, we still could be in that same position. Podemos ser nosotros los que solo tengamos una frase y un corazón hecho pedazos. Or could we also be someone with one phrase and a heart torn to pieces? Y no olvidemos que Dios está allí a nuestro lado. And let's not forget that God is always by our side. Y que no importa cuán destruido te sientas, Él siempre va a cuidar de nosotros. And it doesn't matter how broken you are, He will always take care of you. La esposa de Job se quedó y recibió una doble bendición de Dios. Job's wife stayed and received a double blessing. Nosotros estamos dispuestos a quedarnos a pesar de todo. Would we be willing to stay despite of everything? Esa es la pregunta que quiero dejar en sus mentes. And that is the question I want to leave you with today. Que el Señor nos pueda bendecir. God bless. Bien, cantamos el himno milagro. We will sing the final hymn.
corazón de amor. That you give us a heart full of love. Que podamos, Señor, demostrar tu amor a quienes sufren. That we can also show your love to those who are suffering. Aquellos que no encuentran lógica en lo que les pasa. Those who can't find logic in what is happening. Y que así, oh Dios, podamos mostrar quién eres tú. And in that way we can show who you are. Ayúdanos, oh Señor. Help us. Aumenta nuestra fe. Make our faith greater. Que siempre confiemos en ti. That we always trust in you. Porque tú tienes la solución a todo. Because you have the solution to everything. Y si, Señor, nosotros llegamos a sufrir, And if one day we suffer, que a pesar de todo, nuestra fe and then in spite of everything, our faith crezca, grows. crezca, Señor, de una manera que podamos amarte, Let it grow in a way that we can love you. y que podamos amar a los demás. And that we can love others. Da restauración, Señor, a nuestras vidas. Give restoration to our lives. Y te pedimos, Señor, que aunque vamos a salir de este lugar, And that although we're leaving this place, tu compañía vaya con nosotros. you stay by our side. Que podamos sentirnos seguros, That we can feel safe porque tú estás con nosotros. because you are with us. Gracias, oh Señor, Thank you. en el nombre de Jesús. In Jesus' name.